para reducir, reutilizar, reciclar y rechazar el uso innecesario o indebido del plástico. Pero, ¿qué estamos haciendo aquí en el Ecuador? Es lo que nos preguntamos, para poder acometer a que se fomente y que progrese y que crezca la industria del plástico, que genera trabajo, que genera fuentes de empleo directa e indirecta y toda una cadena de producción, para que todas estas prácticas sean compatibles con el respeto al medio ambiente. Pues ese es el tema que vamos a abordar con el ingeniero Héctor Lam, miembro del directorio de la Asociación Ecuatoriana de Plásticos del Ecuador. Héctor, qué gusto que nos acompañe. Buenos días y bienvenido. Dispénseme si tomé este tiempo en la introducción porque quería contextualizar el porqué de esta entrevista. Y la pregunta es, ¿de qué forma, de qué manera el Ecuador contribuye a prácticas sostenibles que garanticen la protección del planeta? Y me refiero concretamente a la industria del plástico a la que usted pertenece. Bueno, Luisa, primero, ante todo, pues buenos días. Gracias por la invitación en nombre de la Asociación Ecuatoriana de Plásticos, por permitirnos estar aquí, pues, y bueno, exponer lo que ya se está haciendo no ahora, sino de hace muchos años en la industria plástica. Bueno, con respecto a la pregunta, bueno, el reciclaje en Ecuador tiene muchos años. Ahora hay leyes que han salido hace 3, 4 años, como la ley de plásticos de un solo uso, que norma en cierta manera o de bastante forma el tema de la reutilización de plásticos en la industria. Pero fácilmente te puedo decir que ya hay industrias que hace 30, 40 años vienen reincorporando el plástico en sus procesos en el país. Y te puedo decir en un sinnúmero de industrias, en la industria agrícola, en la industria para la construcción, en la industria de plásticos para suministros, ya venimos incorporando materiales plásticos porque Ecuador pues, es uno de los países en Latinoamérica con uno de los mayores porcentajes de incidencia o nivel de reciclaje de plástico y de los demás materiales en el país. Entonces, creo que Ecuador puede ser hasta un referente en Latinoamérica de lo que es la reutilización y el reciclaje de plásticos. Qué importante que es lo que señala, porque si bien es cierto, sabemos que se expidieron normativas legales para precisamente regular el buen uso, en este caso de plástico, su reciclaje, su reutilización. No todo el mundo conoce lo que se está haciendo y a veces es muy fácil googlear y decir, ok, ¿qué está pasando en el mundo? Los mares están contaminados, el ambiente está contaminado por los desechos, muchos animales, incluso de la fauna marina, pierden la vida porque tal vez por la desaprensión de los seres humanos, y hay que decirlo, somos, creo yo, los peores depredadores del planeta. Cuando vamos a las playas, no nos tomamos la molestia de recoger todo aquello que hemos utilizado, que tarrinas, que fundas plásticas y todo tipo de desechos, y luego el mar se los lleva, porque no somos lo suficientemente cuidadosos. De allí que es bueno saber lo que usted nos cuenta, Héctor, porque eso permite que la gente tome conciencia, que en el sector industrial ecuatoriano y en el sector del plástico sí se protege al medio ambiente y se realizan prácticas sostenibles. Pero hablemos más de la industria del plástico. ¿Cuántas plazas de trabajo directa e indirecta genera esta importante industria en el Ecuador? Una importante industria directa, empleo directo en el sector plástico, 19.000 plazas de trabajo y 120.000 plazas de trabajo de manera indirecta, pues en la parte comercial, ¿no? Distribución, todos los que viven de la cadena del plástico. Es un sector muy importante que dinamiza la economía del país y vuelvo a repetir, uno de los sectores que está más inmiscuido en el tema del reciclaje, de la sostenibilidad y de la economía circular, que eso va mucho más allá del reciclaje. Implica que todos los actores, como bien lo acabas de decir, todos los responsables de qué sucede con el plástico en el planeta, y principalmente en Ecuador, que son la industria por un lado, el gobierno a través de sus políticas por otro lado, y la ciudadanía a través de la conciencia de lo que tienes que hacer, porque es muy fácil ir al mar, ir a un río, ir a un lago y decir qué feo que se ve esta botella. La botella no tiene pies, discúlpenme, para caminar y llegar al mar, o la funda, o el plástico. Alguien tomó la decisión de disponerla en un río en lugar de disponerla
tal vez en un tacho de basura reciclable, donde ese plástico podría haber llegado a un centro de acopio, de los cuales hay más de 1000 en todo el país de reciclaje, y a través de esos centros de acopio abastecer a la industria nacional que utiliza plásticos reciclados, y más aún ahora con la ley de plásticos de un solo uso, que obliga a ciertos sectores, sobre todo por ejemplo las fundas de acarreo, a utilizar por lo menos de un 50 o 70% de material reciclado en esa funda. Entonces, yo te diría que es un tema de hablar de economía circular y de sostenibilidad, donde hay muchos responsables que tienen poder de decisión de lo que sucede, de lo que va a suceder, no con lo que pasa ahora, sino con lo que va a pasar con nuestras futuras generaciones, 2, 3 generaciones adelante en el planeta. Otro tema importante, hablando de la contaminación de los mares, aquí traje la segunda guía ambiental de ACEPLAS, que ya, me imagino que ya se la presentaron. Allí tenemos un artículo muy interesante de qué sucede, quiénes son los generadores de la basura plástica al mar. Y bueno, el 75% se genera en Asia. Realmente en Latinoamérica estamos hablando apenas un 4% de todos los desechos que llegan a ríos y al mar, principalmente, son generados en Latinoamérica, y de esos, el 3% de ese 4% es Brasil. Ecuador realmente representa el 0.001% de los desechos plásticos que llegan al mar, y sin embargo tenemos una tasa de recolección de plásticos muy importante en muchas industrias como la del PET, como la del polietileno de baja densidad, polietileno de alta densidad, polipropilenos y poliestirenos también para lo que son envases de foam, que también ya están en este momento reciclando para realizar materiales con componentes virgen y reciclados al mercado y se puedan utilizar para uso alimenticio. Héctor, lo que usted me dice de verdad que me genera mucha tranquilidad, pero igual me quita el sueño que aunque seamos pequeños en relación al resto del mundo, a Asia y a Brasil, eso no puede ponernos contentos, sino saber que tenemos que mantener permanentemente, como lo hacen ustedes a través de publicaciones como la de la guía ambiental, de la que ya vamos a conversar en breve, pero es importante tomar conciencia de que todos los esfuerzos que hagamos van a sumar y van a ser importantes, porque como bien lo dice Héctor, se trata de proteger y de cuidar el planeta, porque todos somos transitorios y al final nos vamos a ir, pero si no ayudamos y cada uno no arrima el hombro, cuidando, protegiendo, dando un correcto manejo de los desechos y también del plástico, entonces, ¿qué va a pasar con nuestras futuras generaciones? ¿Qué va a pasar con la fauna marina? ¿Qué va a pasar con el planeta? ¿Qué planeta le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, tataranietos, etcétera? Hay que cuidar el planeta y sé que están en esa línea. Y precisamente hacia allá iba orientada mi siguiente pregunta. Quisiera que me comente todos los detalles del lanzamiento de esa segunda edición de la guía ambiental que tiene en su conjunto y en su contexto, ahí la tenemos exactamente, casos de éxito de sostenibilidad. ¿Puede permitírmela, por favor? Por supuesto. Gracias. Déjeme sacar nada más aquí la invitación a la Feria de Plásticos. Ah, qué bien, qué interesante. Va a ser en el mes de septiembre, que al final voy a hacer la invitación. Muy amable. Aquí la tenemos. Industrias plásticas comprometidas con el medio ambiente ACEPLAS. Esta es la segunda guía ambiental. Sí. Aquí la tenemos. Qué interesante. Y yo había, a propósito de la información que generosamente me proporcionara mi buena amiga y colega, la licenciada Casia Delgado, por eso me interesé en el tema y me pareció válido, los casos en los que afiliados vuestros, que son parte de la Asociación Ecuatoriana de Plásticos, los casos en donde se está trabajando en el cuidado y la protección del medio ambiente y se aplican prácticas sostenibles con el medio ambiente. Y a ver si usted me comenta un poco de lo que está haciendo o está realizando cada una. Y aquí señalan, entre otros, por ejemplo, EPAC Plus, Corporación Favorita. Ellos están realizando un trabajo importante también en lo que concierne a prácticas sostenibles con el uso del plástico. Sí, bueno, hay varias empresas de la industria plástica. ¿Qué casos podría citarnos? Voy a hablarte de diferentes tipos de plásticos. Perfecto. Ya que se está conversando. Por ejemplo, tenemos la empresa Reciplásticos del Grupo Mario Bravo, que
recicla aproximadamente 3.000 toneladas mensuales de botellas de agua y de cola, de PET. Qué interesante. Es uno de los actores más importantes, con otros actores que hay también en el país como SMI, Encador en Quito. El PET, gracias a un impuesto redimible que hay a las botellas, ha dinamizado mucho el reciclaje en la calle, porque lo que se hace es transmitir al reciclador ese beneficio económico. Hay un impuesto de 2 centavos por botella que paga la industria embotelladora, y las empresas como Reciplásticos, como SMI, como Encador, miembros de ACEPLAS todos, trasladan ese beneficio al reciclador. Eso fomenta y dinamiza el reciclaje, lo hace atractivo. Es negocio para el reciclador coger una botella, por eso te podría decir hoy en día que una botella tú la estás consumiendo, no llega ni al tacho de la basura, que ya hay una mano reciclando esa botella y llevándola a los centros de acopio. Eso hace que actualmente el PET, que tiene una importación de resina virgen aproximadamente de 5.000 toneladas mensuales, estemos con niveles de 4.000 toneladas de reciclaje, un poco más. Qué interesante. Más del 90%. Dinamiza la economía porque en el caso de Reciplástico se exporta PET molido a Estados Unidos para la industria del termoformado de PET, y en el caso también de Reciplásticos y por ejemplo de San Miguel o de empresas como Encador, también se tienen procesos a partir de esa escama lavada con máquinas que son con aprobación de la FDA de Estados Unidos, puedes volver a hacer una resina, una materia prima 100% reciclada, aprobada para volver a fabricar una botella de agua o de bebidas gaseosas. Eso es lo que se llama... Apta para consumo humano. Eso es lo que se llama la reutilización, esa parte del proceso. Esa parte del proceso es la reutilización de la botella, regresando a la parte industrial que la genera, porque esto es muy importante y es válida tu aclaración. Muchas veces ha habido a lo largo de los años usos para el plástico reciclado que realmente no alcanzan a absorber toda la oferta de material reciclado que hay. Lo importante para la economía circular y la sostenibilidad es que desde la industria, desde los gobiernos, desde el diseño mismo de los empaques, cuando lo realicen los que los van a utilizar, que son, por ejemplo, en este caso las compañías embotelladoras, ya pensemos en un envase que sea fácil para el reciclaje, que no tenga mezclas de diferentes tipos de plásticos. El momento de reciclarlo sea muy fácil o no tan difícil recuperarlos, separarlos para poderlos entregar a la industria para que los vuelvan a poder utilizar en el mismo proceso industrial del cual salieron. De esa manera se puede absorber un volumen interesante de plásticos, no solo en Ecuador, sino en el mundo, y podemos realmente estar hablando de una economía circular, de una sostenibilidad, porque al final de cuentas, recordemos que cada año los recursos del planeta del año pasado se terminaron en agosto, si no me equivoco, ¿ya? Y así como vamos, este año creo que va a ser en julio. Entonces como que no va habiendo cama para tanta gente. O sea, si no tomamos conciencia de que tenemos que reutilizar y aprovechar los recursos que tenemos la mayor cantidad de veces que se pueda, ¿ya? No va a haber planeta que nos alcance para vivir. ¿Sí? Esto me viene, tal vez no viene a colación, pero sí algo de la frase. Mi abuela me daba un consejo, ella ya murió hace algunos años, y me decía, Luisa, en la vida no tiene el que más compra, sino el que más cuida lo que tiene. Pero hoy por hoy, y lo ha dicho bien, estimado Héctor, hay esa cultura del consumismo, en donde solo se consume, pero no se piensa en los demás, no se piensa en los recursos, no se piensa en el planeta, sino que la gente consume, bota, y hay esa cultura del consumismo, si se quiere egoísta, porque solamente piensa en ese momento la persona que atender o llenar su necesidad y sentirse bien en ese momento, y no le importa el resto. Y eso es algo muy negativo. Así que yo celebro que la industria del plástico en el Ecuador, y es bueno son buenas estas entrevistas para poder conocer más acerca de todas las aristas de una industria que genera más de 20.000 plazas de trabajo de manera directa, sin contar con las plazas de trabajo indirecto, que piensa en la sostenibilidad, que piensa en la economía circular y que está haciendo país. Y no solo eso, volviendo al tema que me acabas de preguntar, ¿cómo está la industria plástica en el tema de la circularidad? Hoy en día, por ejemplo, en la asociación tenemos miembros de la asociación, por ejemplo, el grupo Gira, la empresa Gira del grupo Favorita. Sí. ¿Ya? Ellos tienen un tema de centros de acopio en todas sus cadenas de supermercados, también trabajando en este tema
un poco teniendo responsabilidades de la cadena de supermercado, preocupado de qué pasa con los empaques, envases que salen al mercado, y ha sido bastante exitoso. En la guía ambiental hay un ejemplo de ellos que están reciclando aproximadamente 20.000 toneladas, recuperan anuales de materiales entre plásticos, PET, cartón, empaques de diferente índole, que regresan a la industria. Otro ejemplo en el tema de fundas, tenemos una empresa Plasticonsumo, que se especializan en todo lo que son fundas de acarreo, fundas de basura, de polietileno de baja y alta densidad, que también es un ejemplo de una empresa que está ya no ahora, sino de hace muchos años trabajando en el tema de plásticos de un solo uso, incorporando 50% por lo menos de material reciclado de sus fundas. El caso de otra empresa miembro de la asociación Proceplas, en la parte agrícola, una empresa con más de 30 años en el mercado, que fabrica mangueras para riego 100% con polietileno reciclado de las fundas que se generan en el mercado. Oiga, todo esto ayuda también a reducir los costos de producción, se contribuye a la no contaminación, se da trabajo también a los recicladores y se pone un buen producto de calidad al servicio de las diferentes actividades agrícolas, de comercio y demás. Y lo acabas de decir, beneficias al país porque ahorras la salida de divisas en importación de materias primas vírgenes. Dinamizas el trabajo, porque por lo general los recicladores base, que son personas que por su preparación, por las mismas condiciones del país que el trabajo no abunda, ya son personas que hay que valorar porque en lugar de decidir ir a delinquir, salen todos los días a trabajar reciclando. ¿Cuántos recicladores hay a los que están vinculados o conectados con la industria del plástico? ¿Tiene una idea de un promedio de cuántas personas más o menos se dedican al reciclaje de las botellas plásticas? Bueno, de las botellas, de las fundas, de los envases de yogurt, de todo tipo de envases plásticos se recicla. Más o menos en el país existen unos 1.000 centros de acopio. Así es como funciona. Si te interesa un poquito, te explico cómo funciona rápidamente. El sistema funciona con centros de acopio a nivel nacional. Son como pequeñas bodegas que están ubicadas en todo el país. Y los recicladores que ves con la carretilla en las calles, sí, ya, ellos tienen su sector y sus bodegas o sus centros de acopio cercanos a donde ellos se mueven. ¡Ah, qué bien! Ya, ellos van reciclando las botellas, las fundas, también están en metales, en otros, pero hablemos del plástico puntualmente acá. Al finalizar del día o durante el día van a los centros de acopio a vender sus materiales. ¿Ya? Y esos centros de acopio los clasifican, los separan en polietileno de baja densidad, de alta densidad, soplado de polietileno, PET, etcétera, y son repartidos a las industrias que demandan esas materias primas para procesarlos posteriormente. Entonces estamos hablando de que más o menos nosotros hemos calculado que unas 50.000 familias en el país, multipliquemos eso por 3 o 4, viven o se benefician del reciclaje. Económicamente genera fuentes de empleo de una manera importante, y por el lado gubernamental también te alarga el tiempo de vida útil de los rellenos sanitarios, que es otro problema también ambiental que tienen los municipios. Entonces, si fomentamos el reciclaje, si encima eso te ahorra divisas para el país, genera empleo en una fuerza laboral que tal vez no pueda incluirse fácilmente en cualquier otro sector de la economía, ¿ya? Realmente es una actividad que dinamiza y que realmente genera sostenibilidad, cumple con lo que es la economía circular y encima genera beneficios para el Estado a través de sostener también la dolarización desde cierto punto de vista, ¿no? Porque te ahorra la salida de divisas. Enhorabuena. Héctor, debemos ir cerrando la entrevista y no quiero desaprovechar la oportunidad de la invitación de la que quiere comentar y hacer una invitación. Claro que sí. Sí, en el mes de septiembre, del 9 al 12 de septiembre, invitamos a todos los ciudadanos y grupos de interés del país a nuestra feria de la Asociación de Plásticos IPLAS, que se desarrollará del 9 al 12 de septiembre. Tenemos 70% de expositores internacionales. Interesante que cada vez más empresas de maquinaria del exterior está visitando y está participando en nuestra Feria IPLAS en el país. Eso significa que ven al Ecuador como un buen centro de negocios para poder venir a ofrecer sus maquinarias, no solo para Ecuador, sino para Sudamérica. ¡Qué bien! Y por otro lado, tenemos también en la feria el Congreso, un congreso que va a estar muy interesante, con todos los temas plásticos que ustedes, hablamos de normativas, hablaremos de desarrollos de la industria, del avance de tipo de plásticos para lo que fomenta la economía circular. Van a haber más de 20 expositores de España, de Estados Unidos, de la ESPOL de Ecuador, expertos en este tema, así que hacemos extensiva la invitación, Luisa, le invitamos de antemano y a todos los conciudadanos para que vayan a la feria, la visiten y vean que en la industria plástica, no por una ley,
que está vigente hace 3 años, sino ya hace muchos años, venimos trabajando pensando en la circularidad y la sostenibilidad, porque al final de cuentas los recursos son finitos y nosotros queremos seguir teniendo la industria muchos años. El día que se acabe el petróleo, te apuesto que van a salir barcos a reciclar el plástico que está en el mar, ¿ya? Porque eso va a terminar pasando y el ser humano es resiliente y vamos a ir caminando hacia buscar soluciones que cada día más fomenten la circularidad, el reciclaje y la sostenibilidad de los empaques y de los productos plásticos en el mundo. Y esperemos que eso se replique a otras industrias también, porque es muy importante. Héctor, gracias por habernos acompañado, gracias por habernos contado más acerca de esta industria que genera empleo, que ayuda a la sostenibilidad, que es creativa, que es resiliente, que se está innovando. Y gracias por la invitación que dejas planteada del 9 al 12 de septiembre, el Centro de Negocios del Plástico en Ecuador. Vendrán delegaciones y expertos internacionales y será un buen punto de encuentro para hacer negocios en el Ecuador. Gracias también por haber traído para compartir con nosotros esta guía de la industria plástica comprometidas con el medio ambiente. Importante información que se genera esta mañana aquí en WQ Noticias. Agradecemos al ingeniero Héctor Lam, quien es parte del directorio de la Asociación Ecuatoriana de Plásticos. Seguramente habrá oportunidad de volver a conversar a propósito de estos eventos para un poco ver cómo les fue, las expectativas, los aprendizajes y las enseñanzas que seguramente traerán estos expertos internacionales para apoyar y fortalecer también más con conocimientos y experiencias a la industria del plástico en el Ecuador. Gracias por haber estado con nosotros. Luisa, gracias por la invitación. Estamos a las órdenes y cuando quiera pues podemos regresar para seguir hablando de este muy interesante mundo del plástico. Muchísimas gracias. Y bien, amables oyentes y televidentes, era la intervención de Héctor Lam hablando de cómo la industria del plástico en el Ecuador no solamente genera puestos y plazas de trabajo directa e indirecta, ayuda al sostenimiento de la economía circular, sino que también trabaja con prácticas sostenibles para proteger el planeta. Esto es parte de todo lo positivo que también se hace aquí en el Ecuador, porque no solamente debemos dar malas noticias, que son muchas, también hay que hablar de las cosas buenas, de las cosas positivas que nos levantan el ánimo. Y hablando de cosas positivas, vamos a irnos a una pausa, pero cuando volvamos estaremos comentando todos los pormenores de ese nuevo golpe que el gobierno nacional, a través de las Fuerzas Armadas, del bloque de seguridad, ha logrado para el país, dando un golpe certero al crimen organizado al recapturar a José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, el hombre más buscado del Ecuador, el delincuente más peligroso, al punto de que está siendo